Escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Escucha con atención. Lo que te voy a contar hoy no es ficción, no es una leyenda urbana, no es una historia de terror de campamento. Ocurrió de verdad. El 9 de octubre de 1989, el mundo entero se quedó paralizado de asombro. TASS, la agencia telegráfica de la Unión Soviética, una organización donde una errata podía costarte la carrera, publicó un informe que parecía el delirio de un loco. Los científicos han confirmado que un objeto volador no identificado aterrizó recientemente en un parque de la ciudad rusa de Voronezh. También determinaron el lugar de aterrizaje y encontraron rastros de extraterrestres que dieron un breve paseo por el parque. El New York Times reimprimió el informe. La CNN envió un equipo de filmación. La BBC alquiló una planta entera de un hotel de Voronezh. Los periodistas occidentales no lo podían creer. La Unión Soviética, que durante décadas negó la existencia de ovnis, ¿admitía oficialmente el contacto? Pero volvamos al principio, para cuando el mundo aún era normal. Otoño de 1989. La Unión Soviética vivía sus últimos años, aunque nadie lo sabía entonces. El muro de Berlín seguía en pie, pero ya se tambaleaba. La Glasnost de Gorbachov había levantado el telón de acero y un torrente de lo increíble inundó la brecha. Un país construido sobre el materialismo y el ateísmo de repente empezó a hablar de misticismo. Kashpirovsky y Chumak salían en televisión. Los periódicos publicaban historias sobre poltergeists. La gente buscaba algo en qué creer mientras los viejos ideales se derrumbaban. Y fue en ese momento, como si alguien allá arriba hubiera decidido poner a prueba hasta dónde podía llegar la fe humana en lo imposible, que ocurrió lo que sucedió. 27 de septiembre de 1989, miércoles, 18:30. Voronezh. 900.000 almas, atrapadas entre chimeneas de fábricas y casas de paneles grises. La ciudad donde se fabricaron los aviones IL-86 y los motores de cohetes. La ciudad que los analistas militares estadounidenses marcaron en sus mapas como el objetivo estratégico número 17. El distrito de la orilla izquierda, al que los lugareños llamaban Mashmet, abreviatura de Mashinostroitelny Zavod imeni Lenina, y los jóvenes ya empezaban a llamarlo Sector Gaza, por el nombre de la banda punk que dio sus primeros conciertos en los DK-TET locales. Yuri Koy Klinskik vivía a un par de manzanas de aquí. Quizá también vio algo esa noche. Quizá por eso sus canciones eran tan melancólicas. El parque Yuzhny. Pero ¿qué clase de parque es? Un solar con césped pisoteado entre las calles Mendeleyev y Putilin, al que por alguna razón todos llamaban Kozlin, ya fuera por la palabra cabra o por el apellido de algún terrateniente olvidado. Varios álamos moribundos, plantados en tiempos de Khrushchev. Un columpio oxidado que crujía como la puerta de una cripta, porterías de fútbol caseras, hechas con tuberías de agua, pintadas con pintura blanca descascarada. Pero para los chavales de los edificios de 5 plantas cercanos, esto era todo un mundo. Aquí jugaron a la guerra, aquí se besaron por primera vez, aquí pelearon yarda a yarda, aquí escondieron revistas pornográficas encontradas en la obra. Había unos 40 niños allí esa tarde. Un partido de fútbol entre las escuelas números 82 y 33. Una cuestión de principios, una cuestión de honor. Entre los jugadores había 3 cuyos nombres pasarán para siempre a la historia de la ufología. Vasily Surin, 12 años, un estudiante de la escuela número 82, un niño flaco, perpetuamente desaliñado con codos afilados y rodillas perpetuamente raspadas. Un excelente estudiante de física, un estudiante malo de ruso. Soñaba con ser astronauta, como Gagarin. Yevgeny Blinov,
11 años. Escuela número 33. Un tipo fornido con pecas, el mejor portero del patio. Coleccionaba sellos con temas espaciales. Tenía un sello raro con Laika, la primera perra en el espacio. Yulia Sholokova, 10 años, la única niña a la que se le permitía jugar con los niños, porque podía golpear la pelota tan bien como cualquiera de ellos. Leía ciencia ficción, los Strugatsky, Lem, Efrem. Se sabía de memoria Picnic en la carretera. Niños soviéticos comunes, pioneros, octubristas, veían Invitado del futuro y soñaban con un mielófono. Leían Joven técnico e intentaban armar un receptor de radio usando diagramas de una revista. Había otros niños entre los espectadores. Roma Torshin, un estudiante de 6º grado que dibujaba naves espaciales constantemente en sus cuadernos. Lena Sarokina, una chica tranquila de largas trenzas. Boba Startsev y Alyosha Nikonov, amigos inseparables del patio vecino. El sol ya rozaba los tejados de las casas prefabricadas, tiñéndolos de un color óxido. El aire era cálido, inusualmente cálido para finales de septiembre. 22 grados, aunque por lo general a esta hora no pasa de los 15. Olía a hojas podridas y a quemado proveniente de la cercana sala de calderas. A lo lejos, la avenida Moskovsky, la arteria principal del distrito, bullía. El marcador era 3-2 a favor de la escuela número 82. Quedaban unos 10 minutos para el final, hasta que oscureció por completo. «¡Vasia! ¡Pasa!», gritó alguien. Pero Vasia se quedó paralizado en medio del campo. El balón pasó rodando entre la maleza, pero el chico no se movió. Miraba hacia arriba. Tenía la cara blanca como la tiza. «Oye, ¿por qué estás ahí colgado?». Pero Vasia guardó silencio. Solo levantó la mano y señaló al cielo. Todos miraron hacia arriba. El cielo sangraba. No había otra palabra. Un resplandor rosado se extendió por el crepúsculo como tinta sobre el agua. Pero la tinta era del color equivocado, un color que no debería existir en la naturaleza. El resplandor pulsaba, respiraba, con cada golpe, y estos golpes coincidían extrañamente con los latidos de los corazones de los espectadores. Se volvía más espeso, más rojo, más material. «¿La aurora boreal?», sugirió uno de los mayores. «¿Qué aurora boreal, idiota? No estamos en el norte». «¿Quizás una explosión en la planta?». «¡Oh, silencio!». El resplandor se contrajo hasta convertirse en un punto brillante y cegador que colgaba justo encima del campo de fútbol. Y este punto empezó a crecer. Una esfera, perfectamente redonda, 10 metros de diámetro, como una casa de 2 pisos si la enrollaras hasta formar una esfera. Rojo oscuro, el color de la sangre seca, o el color de un sueño que tienes cuando tienes fiebre. La superficie brillaba con metal, pero un metal sobrenatural. Parecía respirar, latir desde dentro, como si un corazón gigante latiera bajo la piel. A los lados, algo así como ojos de buey. 3 o 4. Era imposible asegurarlo. Aparecían y desaparecían, como ojos que se abren y se cierran, oscurecidos, opacos. Algo se movía tras ellos, algo que no quería ser visto, por ahora. El balón flotaba a 12 metros de altura, justo encima del centro del campo, donde Vasia había estado hacía un segundo, y el mundo se apagó. Es imposible describirlo con palabras, pero todos los que estuvieron allí dijeron lo mismo. El mundo se apagó. Ya no se oían los coches de la avenida, aunque estaba a 300 metros. Ya no se oían los perros que siempre ladraban al anochecer. Los pájaros enmudecieron en su vuelo.
Algunos niños juraron haber visto un cuervo congelado en el aire con el pico abierto. Incluso el viento amainó. Las hojas de los álamos se congelaron en poses antinaturales, como en una imagen congelada. El silencio no era solo silencio, era antisonido. Les oprimía los tímpanos. Los niños podían oír la sangre latiendo en sus oídos. Podían oír su propia respiración. Podían oír los latidos de sus corazones. La hierba bajo la pelota empezó a cambiar. Al principio estaba simplemente aplanada, en círculos concéntricos, como si una mano invisible estuviera alisando la alfombra verde. Luego empezó a volverse amarilla, marrón, negra. El humo se elevaba del suelo, finas volutas como dedos que se extendían hacia la pelota. El olor, Dios, el olor, no solo hierba quemada, carne quemada, no, hierba quemada, pero por alguna razón todos pensaron en carne, algo orgánico, muriendo en el fuego. El olor golpeó sus fosas nasales, los hizo enfermar. Uno de los niños comenzó a llorar. La pelota se balanceó, una vez, 2 veces, como el péndulo de un reloj invisible, y luego se fue. No se fue, no se fue, no se disolvió. Solo allí 1 milisegundo, se fue al siguiente, como si alguien hubiera apagado el televisor. El aire explotó, llenando el vacío. Varios niños cayeron sorprendidos. El mundo volvió a encenderse. De repente, dolorosamente, los sonidos los azotaron. Ladridos de perros, bocinas, gritos de los patios vecinos, como si alguien hubiera subido el volumen al máximo. ¿Qué fue eso?, susurró alguien. ¿Te pareció así?, preguntó Seña Blinov con esperanza. Si te pareció así, se lo pareció a todos a la vez, respondió Yulia, señalando la hierba quemada. Un círculo de unos 5 metros de diámetro, perfectamente liso. La hierba del interior se había convertido en ceniza. Pasaron 5 minutos. Los niños se quedaron allí, sin atreverse a acercarse a la zona quemada, sin atreverse a irse. 10 minutos, y entonces el cielo se rasgó de nuevo. Esta vez eran 2. La bola roja regresó, la misma u otra, parecida, y con ella apareció un segundo objeto, plateado, alargado, de unos 15 metros de largo. Los niños luego lo describieron de diferentes maneras. Algunos dijeron un puro, otros un plátano, otros un dirigible. Pero todos coincidieron en una cosa: aquello estaba mal. Se doblaba en el aire, como si estuviera vivo, como un enorme gusano de metal. Los 2 objetos giraban uno alrededor del otro. No era un vuelo, era una danza. Un vals espacial a 50 metros de altura. Se acercaban, se separaban, hacían piruetas imposibles, rompiendo todas las leyes de la física. Para entonces, los adultos empezaban a reunirse en el parque. La mujer de la parada de autobús de Mashmet fue la primera en ver las luces y gritó. Los hombres salieron corriendo de la tienda más cercana. Los residentes de los primeros pisos salieron a la calle en tropel. «¡Mamá!», gritó uno de los niños. «¡Mamá, mira!». Pero los adultos ya estaban observando, paralizados, con la boca abierta, con horror en los ojos. El plátano plateado dio un brusco tirón hacia el norte y desapareció en el horizonte a una velocidad increíble, más rápido que cualquier avión, más rápido que el sonido. Sin una explosión sónica, sin dejar rastro, la bola roja permaneció allí y comenzó a descender. Unos soportes se extendían desde la base de la bola. No se deslizaron, no se cayeron. Simplemente se extendieron como si el propio metal creciera fuera del cuerpo. 4 soportes dispuestos en un diamante, gruesos como las patas de un elefante, o como las patas de algo mucho, mucho peor. La bola descendió lentamente, como si tanteara el suelo. A una altura de 3 metros quedó suspendida y los soportes tocaron la hierba. La tierra tembló. No metafóricamente, tembló
literalmente, como un pequeño terremoto. Las ventanas de las casas cercanas vibraron. Los libros cayeron de las estanterías. La esfera se hundió por completo. La hierba bajo los soportes no solo se volvió negra, sino que se convirtió en vidrio. Vidrio negro, carbonizado. El olor se intensificó. A la materia orgánica quemada se le añadieron ozono y algo metálico. Era como si el aire mismo hubiera empezado a arder. El suelo bajo cada soporte se presionó 4 centímetros. Considerando el área de los soportes, los físicos calcularon posteriormente que el peso de esta cosa debía ser de al menos 30 toneladas. Para entonces, más de 70 personas se habían reunido en el parque. Los adultos agarraron a los niños, intentaron arrastrarlos, pero sus piernas no obedecían. El miedo los paralizó, o algo más, algo que emanaba de la esfera. El teniente de policía Sergei Matveyev declaró más tarde: «Intenté acercarme, me ordené ir, pero a unos 20 metros de esta cosa, mis piernas simplemente dejaron de obedecer, como si hubiera una pared invisible. Se abrió una abertura en el lateral de la esfera. Primero, apareció una delgada línea brillante, vertical, de unos 2 metros de altura. Luego, la línea se expandió. El metal no se movió, simplemente desapareció, se disolvió, revelando un agujero negro. De este agujero brotaba luz, pero no una luz común, sino densa, casi material. Fluía por la hierba como niebla, y de esta luz surgió. El primero en emerger de la escotilla fue un robot, de 1 metro de altura, de forma cúbica, sin cabeza visible. En cambio, era una esfera del tamaño de una pelota de baloncesto, con un ojo rojo. El ojo giró 360 grados, escaneando el espacio circundante. Un rayo rojo proveniente del ojo recorrió el suelo, los árboles, los rostros de las personas congeladas. El robot no caminaba, flotaba a medio metro del suelo, sin motores visibles, sin soporte, simplemente colgaba, desafiando la ley de la gravedad. Los brazos, si es que se les podía llamar así, se plegaban y desplegaban con un clic mecánico. Docenas de articulaciones, como las de un insecto. En los extremos no había dedos, sino algo parecido a instrumentos quirúrgicos o instrumentos de tortura. El robot nadó hacia un lado, despejando el paso, y entonces apareció el protagonista de esta pesadilla, 3 metros de altura. Detente e imagina, 3 metros. Son casi 2 adultos apilados uno encima del otro. Es más alto que una canasta de baloncesto. Esta criatura tendría que agacharse para entrar en un apartamento normal. La cabeza era pequeña, desproporcionada, del tamaño de una cabeza humana, pero en este cuerpo parecía diminuta. Se asentaba directamente sobre los hombros, sin cuello visible, como si alguien hubiera introducido el cráneo en el torso y se hubiera olvidado de la anatomía. La piel. Los testigos posteriores describieron su color de forma diferente. Algunos dijeron que era gris verdosa, otros marrón, otros del color del lodo de un pantano. Pero todos coincidían en una cosa: era irregular, escamosa, como la de un reptil, pero a la vez húmeda, brillante, como la de un anfibio. Reflejaba la luz de una forma extraña, a veces parecía mate y de repente brillaba con un brillo metálico. El traje, un mono plateado sin una sola costura, sin cremalleras, sin botones, sin bolsillos. Se ajustaba tan bien al cuerpo que parecía una segunda piel, o la primera. Algunos testigos dijeron más tarde que no podían distinguir dónde terminaba la piel y empezaba el traje. En el pecho había un disco del tamaño de un plato, pero no era solo un disco, era una pantalla, una ventana o un portal,
Algo se movía en él, algo que era doloroso de mirar, colores que no existían, formas que no deberían existir en el espacio tridimensional. Los brazos eran largos, casi hasta las rodillas, 4 dedos en cada mano, sin articulaciones visibles. Los dedos se curvaban en todas direcciones, como tentáculos. En los extremos había ventosas o algo similar. Las piernas eran enormes, como columnas. Las botas, si eran botas, eran de color bronce, cada una del tamaño de una maleta. Pero la cara era lo peor. No porque fuera fea o aterradora en el sentido habitual, estaba mal, como si alguien hubiera intentado crear una cara humana a partir de una descripción sin haber visto nunca a una persona. La boca era una fina hendidura sin labios. La nariz eran 2 agujeros justo en el cráneo. Orejas, no había ninguna. Y ojos, 3 ojos. 2 donde deberían estar en una criatura normal, pero eran 1,5 veces más grandes que uno humano, sin pestañas, ni cejas, ni párpados, al menos no visibles. El tercer ojo, en medio de la frente, un poco más arriba, formaba un triángulo equilátero perfecto con los otros 2. Los 3 brillaban desde dentro, una tenue luz roja, como brasas en un horno enfriándose. Pero no era luz reflejada, brillaban por sí solos. A veces el brillo aumentaba, a veces casi se apagaba, pero el resplandor no se detenía, y no parpadeaban, en absoluto, durante todo el tiempo que la criatura estuvo afuera, que fueron unos 5 minutos, no parpadeó ni una sola vez. La criatura permaneció inmóvil, no respiró, al menos su pecho no subió ni bajó, solo sus ojos se movieron, escudriñando a la multitud, y entonces dio un paso. El suelo se hundió bajo su pie, una huella profunda como si la criatura pesara 1 tonelada. Otro paso. Se movió lenta, mecánicamente, no como una criatura viva, sino como una máquina que imita la vida, o como una criatura desacostumbrada a la gravedad terrestre. Su cabeza giró en bruscas sacudidas. Izquierda, fijación de 3 segundos. Bien, fijación. Como si fotografiara a cada persona de la multitud. El robot lo siguió, flotando 1 metro detrás. Su ojo rojo continuó escaneando, registrando, analizando. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Vasya Surin dio un paso al frente. Años después le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué impulsaba a un niño de 12 años a acercarse a un extraterrestre de 3 metros? No lo sé, respondió. Simplemente no pude evitar dar un paso, como si algo tirara, o empujara, o llamara. La criatura se detuvo. Sus 3 ojos se centraron en el niño, y Vasya gritó. No era un grito de dolor, era un grito de horror existencial. El grito de una mente confrontada con algo fundamentalmente erróneo, algo que no debería existir en un universo ordenado. Vasya dijo más tarde, cuando me miró con sus 3 ojos, vi, no sé cómo explicarlo, vi que somos como hormigas para ellos. No, ni siquiera hormigas, bacterias, algo tan primitivo que apenas notan nuestra existencia. Vasya quería correr. Cada célula de su cuerpo gritaba, «¡Corre!», pero no podía moverse. En cuanto los 3 ojos lo miraron, su cuerpo dejó de obedecerle. Sus brazos colgaban flácidos, sus piernas se debilitaron, ni siquiera podía parpadear. Permaneció allí como una estatua. Solo sus ojos se movían de un lado a otro con silencioso horror. Vasya, Senya Blinov corrió hacia su amigo y retrocedió 3 metros, como si se hubiera topado con un muro invisible. Cayó, rodó por la hierba y se detuvo. Le sangraba la nariz y tenía un corte en el labio. «No te acerques», gritó uno de los adultos. «No lo provoquen, a él, no a eso». Incluso entonces, instintivamente, la gente comprendió que se enfrentaban a una criatura inteligente, extraterrestre, incomprensible, aterradora, pero inteligente. La criatura levantó la mano derecha, lentamente,
como si el movimiento le resultara difícil en la atmósfera terrestre. 4 dedos con ventosas tocaron el disco en su pecho. El disco se encendió. No solo un resplandor, sino un destello de luz tan intenso que muchos entrecerraron los ojos. Una luz blanca que les atravesó los ojos, una luz que pareció penetrar a través de los párpados, a través del cráneo, iluminando el cerebro desde dentro. Y Vasya desapareció, no se disolvió, no se evaporó, no se teletransportó con efectos visuales. En un milisegundo, un niño de 12 años estaba de pie sobre la hierba. Al siguiente, ya no estaba. Solo el aire, estremeciéndose al llenarse el vacío, y el olor a ozono, tan fuerte que las narices de los que estaban cerca comenzaron a sangrar. La multitud estalló, las mujeres gritaron, los hombres maldijeron, los niños lloraron. Alguien cayó al suelo, se arrodilló y comenzó a rezar, por primera vez en los años del poder soviético. «¡Lo mató! ¡Mató al chico! ¿A dónde fue? ¿Dónde está Vasya? ¡A la policía! ¡Llama a la policía! ¿Qué policía, idiota? ¿Qué hará la policía al respecto?» Varios hombres intentaron organizar algún tipo de ataque. Uno agarró una piedra, otro una tubería oxidada, un tercero una botella rota de un cubo de basura. Pero nadie se atrevió a acercarse. Un muro invisible los mantenía a 20 metros de la criatura. Y la criatura permaneció inmóvil. 3 ojos se giraron lentamente, escudriñando a la multitud. El robot flotaba cerca, su rayo rojo dibujando patrones complejos en el aire. Pasó 1 minuto, 2, 3. Entonces, la criatura bajó la mano, giró bruscamente, con todo su cuerpo, como un robot, y regresó a la nave, lentamente, con mesura. El suelo tembló bajo sus pasos. Subió a la escotilla. Nadie entendió cómo, porque la escotilla tenía 2 metros de altura y no había escalera ni rampa. Un momento estuvo de pie en el suelo y luego dentro. El robot lo siguió, flotando hacia la abertura negra. La escotilla comenzó a cerrarse. El metal se tensó como una herida, como si la nave se estuviera curando. La bola se estremeció, zumbó. Un sonido bajo y vibrante que te tapó los oídos. Los soportes comenzaron a retraerse dentro del casco. Y en ese momento, exactamente en el momento en que el último soporte se despegaba del suelo, apareció Vasya. En el mismo lugar, en la misma pose, como si hubiera estado en pausa, y ahora se hubiera encendido de nuevo. Pero algo andaba mal. El chico cayó de rodillas. Estaba temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No las lágrimas de dolor o miedo de un niño, sino las lágrimas de un adulto que había visto algo que había destrozado su imagen del mundo. La pelota se elevó 1 metro, 5, 10, y desapareció. De nuevo sin dejar rastro, sin un sonido. Simplemente dejó de existir en nuestro espacio. «Vasya, Vasya, ¿cómo estás?» Sus amigos corrieron hacia él. Seña lo levantó del suelo y le limpió la sangre de la nariz rota. Yulia le dio agua de una botella de plástico. Vasya miró a través de ellas. Sus pupilas eran enormes, negras, casi llenaban el iris, como si hubiera tomado una gran dosis de alguna droga. «¿Dónde has estado?», le preguntaron. «¿Qué te hicieron?». Vasya guardó silencio 1 minuto, 2. Luego habló, en voz baja, monótona, como si leyera un trozo de papel. «Estaba dentro, pero no dentro de la nave, en un lugar diferente, blanco, infinitamente blanco, sin paredes, sin techo, sin suelo, solo blancura en todas direcciones». Se quedó en silencio y tragó saliva. Eran muchos, ni 1 ni 2, docenas, tal vez cientos, todos con 3 ojos, todos mirándome, al mismo tiempo. Podía sentir su mirada, sentirla físicamente, como si miles de agujas me atravesaran la piel. «¿Decían algo?», preguntó uno de los adultos. «No decían nada.
Me mostraron imágenes en mi cabeza, nuestro planeta desde el espacio, luego más cerca los continentes, aún más cerca las ciudades, aún más cerca la gente, y luego me mostraron cómo nos ven. Somos como microbios bajo un microscopio, nos están estudiando, catalogándonos, como los científicos estudian las bacterias. Basia levantó la cabeza y miró a la multitud. Volverán, no hoy ni mañana, pero vendrán. Aún no han terminado. 15 minutos después había escuadrones de policía en el parque. Media hora después el KGB. Una hora después los militares. El teniente de policía Sergei Matveyev redactó un informe, desconfiando de sus propias manos, que escribían palabras increíbles. El 27 de septiembre de 1989, aproximadamente entre las 18:30 y las 19:00, en el parque sur del distrito de la margen izquierda de Voronezh, varios testigos observaron el aterrizaje de un objeto volador no identificado, de forma esférica y color rojo. Del objeto emergieron dos criaturas, un humanoide de unos 3 metros de altura y un robot de aproximadamente 1 metro. Testigos, unos 40 niños y 30 adultos. Las huellas físicas eran innegables: hierba quemada, 2 círculos, uno de 5 metros de diámetro, desde el primer vuelo estacionario, y el segundo de 20 metros, desde el aterrizaje. Los bordes son nítidos, como quemados con un láser. La hierba no solo se quemó, sino que se convirtió en carbono. 4 hendiduras, ubicadas en forma de diamante, 15 centímetros de diámetro, 4 centímetros de profundidad. La tierra en ellas está comprimida con tal fuerza que se ha vuelto dura como el hormigón. Para crear tal presión, el objeto debe haber pesado decenas de toneladas. Aumento de la radiación de fondo. No es peligroso, pero es 3 veces superior a lo normal. Además, la radiación no se dispersó, sino que se concentró precisamente en los puntos de contacto con el suelo. Anomalía magnética. Las brújulas en un radio de 50 metros desde el lugar de aterrizaje mostraban direcciones diferentes. Algunas giraban sin parar. El KGB interrogó a todos los testigos. Por separado, con parcialidad, buscaron inconsistencias, contradicciones, pero el testimonio coincidía en los puntos principales. Una bola roja de 10 metros de diámetro, un humanoide de 3 metros con 3 ojos, un robot flotando sobre el suelo, la desaparición y reaparición de un niño. Hora, alrededor de las 18:30-19 horas. El coronel de la KGB, Viktor Petrovich Lastoshkin, nombre ficticio, desclasificado en 2014, escribió en el informe: se descarta una alucinación masiva debido a la presencia de rastros físicos. Se descarta una broma debido a la imposibilidad de crear los efectos descritos con medios improvisados. Se descartan pruebas secretas de equipo militar verificadas por todos los canales. Queda un fenómeno inexplicable que requiere mayor investigación. Al día siguiente, un hombre llegó al parque para intentar dar una explicación científica a lo sucedido. Henrich Mikhailovich Silanov, 54 años, jefe del Laboratorio Geofísico de Voronezh, espectroscopista, un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de fenómenos anómalos. Tenía todo un equipo con él: físicos, químicos, radiólogos. Trajeron dispositivos, contadores Geiger, magnetómetros, espectrómetros, equipos cuyos nombres la gente común desconocía. Silanov era escéptico. Había venido a desacreditar, a buscar una explicación racional. Rayos globulares, gas de pantano, psicosis masiva, cualquier cosa menos extraterrestres. Pero lo que descubrió lo hizo cambiar de opinión. Primero, el campo magnético. No solo estaba distorsionado, estaba estructurado. Las líneas del campo magnético formaban una espiral que se extendía bajo tierra.
Semejante estructura es imposible de crear de forma natural. Para crear un campo así, explicó Silanov a los periodistas, se necesita un electroimán con una potencia de varios megavatios, o tecnología que no tenemos. Segundo, la radiación. La composición isotópica era anómala. Demasiado cesio 137, muy poco estroncio 90, como si la fuente de radiación no fuera de origen terrestre. Tercero, el suelo. En las zonas de las hendiduras, la estructura del suelo cambió a nivel molecular. La red cristalina de cuarzo de la arena se deformó. Esto ocurre a una presión de miles de atmósferas o a una temperatura de varios miles de grados. Pero el descubrimiento más extraño les aguardaba al tercer día. El detector de metales mostró una anomalía a 30 centímetros de profundidad bajo una de las hendiduras. Cavaron. Una piedra, una de aspecto común, del tamaño de un puño. La hematita es un mineral común que contiene hierro, pero cuando Silanov la recogió, la piedra estaba tibia. No caliente, sino tibia, a la temperatura del cuerpo humano. Y emitía una vibración apenas perceptible. No mecánica, más bien como una pulsación. El laboratorio realizó un análisis completo. La composición química era de hematita común. Pero el análisis isotópico reveló algo increíble. La proporción de isótopos de hierro 56 y hierro 57 difería de la terrestre en un 0,03%. Parece una nimiedad, pero en geología tales desviaciones significan una cosa: la muestra no es de la Tierra. O es un meteorito, dijo Silanov, o fue traída. La piedra fue colocada en un contenedor de plomo. Una semana después, se enfrió y dejó de vibrar, como si se le hubiera agotado la batería. Se desconoce dónde se encuentra ahora esta piedra. Según algunas fuentes, fue llevada a Moscú. Según otras, todavía se conserva en el laboratorio de borones. Según otros, simplemente desapareció una noche, sin que nadie supiera cómo. Tras la publicación en Comuna, empezaron a llegar nuevas pruebas. Resultó que el 27 de septiembre no fue el primer ni el último día de visitas. El 21 de septiembre, 6 días antes del incidente principal. Calle Leningradskaya, a 1 kilómetro de South Park. Valentina Petrovna Morozova, jubilada, paseaba a su perro. Eran alrededor de las 9 de la noche. Bobik de repente empezó a aullar y a tirar de la correa. Levanté la vista y vi una pelota, roja como la sangre. Estaba colgando justo encima del edificio de 5 plantas de enfrente. Estuvo colgando unos 3 minutos y luego desapareció. ¡Pum! Y desapareció. 23 de septiembre, parada de autobús de Mashmet. El conductor de autobús, Nikolai Kravtsov, y 15 pasajeros. Estábamos conduciendo por la ruta y de repente el motor se paró, se fue la luz, los faros, la iluminación interior, todo. Salimos y miramos. Una cosa colgaba sobre nosotros, plateada, larga, como una salchicha, y zumbaba, no muy fuerte, pero tan fuerte que vibraba en el pecho. Se quedó colgado unos 2 minutos y salió volando. El autobús arrancó de inmediato. 29 de septiembre, 2 días después del incidente principal, de nuevo en South Park, pero esta vez los testigos describen criaturas diferentes, pequeñas, de no más de 1 metro de altura, piel gris verdosa, enormes ojos negros, pero solo 2, no 3, vestían algo así como impermeables o capas azules. Alexei Panin, entonces un niño de 10 años. Fui a comprar pan, regresaba por el parque, que es más corto, y los vi. 3 pequeñas personas, criaturas, estaban de pie en un círculo de hierba quemada. Uno sostenía algo que parecía una tableta, una pantalla brillante. Los demás recogían hierba, tierra. La ponían en recipientes plateados. Me vieron y desaparecieron. No huyeron,
desaparecieron, como si lo hubieran apagado. 2 de octubre, la mayor observación multitudinaria, más de 100 testigos, 19 otro, Moskovsky Prospekt. El tráfico se detuvo, la gente bajaba de coches y autobuses señalando al cielo, 3 objetos, una pelota roja, la misma, un puro, plateado y algo nuevo, un triángulo con luces en las esquinas. Se movían sincronizados, realizando complejas maniobras. Luego se alinearon y desaparecieron uno tras otro, rojo, plateado, triangular. Siempre de noche, siempre en la misma zona, siempre de 18 a 21, como si tuvieran un horario. El 3 de octubre de 1989, el periódico Comuna de Voronezh publicó un artículo titulado «Fútbol con extraterrestres» en su sección de incidentes. El autor era el periodista Oleg Stoliarov. Lojes podría haber sido un bulo periodístico cualquiera, una sensación local por un día, pero el 6 de octubre la noticia fue reimpresa por Sovetskaya Kultura, el 7 por Komsomolskaya Pravda, y el 9 de octubre ocurrió algo increíble. TASS, la agencia telegráfica de la Unión Soviética, emitió un comunicado oficial. Los científicos han confirmado que un objeto volador no identificado aterrizó recientemente en un parque de la ciudad rusa de Voronezh. También determinaron el lugar de aterrizaje y encontraron rastros de extraterrestres que dieron un breve paseo por el parque. Fue una sorpresa. TASS nunca publicó información sin verificar. En 70 años de existencia, ni una sola patraña periodística, ni una sola refutación. Y de repente, extraterrestres. Vladimir Lebedev, el corresponsal de TASS en Voronezh, quien transmitió esta información, recordó más tarde: «Me llamaron desde Moscú, me preguntaron, ¿estás seguro?». Dije, hablé con niños, con testigos adultos, con Silanov, vi huellas. Esto no es ficción. Moscú guardó silencio y dijo: «Difundan la noticia». Los medios occidentales estallaron. New York Times, 11 de octubre de 1989. OVNI aterrizó. Esto es un hecho, no una fantasía, insisten los rusos. La CNN envió un equipo completo de filmación a Voronezh. El corresponsal formó un círculo abrasador y habló a la cámara. «Estoy en el lugar donde, según docenas de testigos, una nave extraterrestre aterrizó hace 2 semanas. Las huellas que ven detrás de mí son reales, los testigos son reales, pero ¿son reales los extraterrestres?». La BBC alquiló una planta entera del Hotel Intourist en Voronezh. Su corresponsal, Tim Sebastian, pasó 2 semanas en la ciudad, entrevistando a más de 50 personas. La cadena de televisión japonesa NHK filmó un documental de 2 horas. El ufólogo francés Jacques Vallée, autor del libro Pasaporte a Magonia, voló a la URSS específicamente por primera vez tras el telón de acero. La revista Time escribió: «La política de Glasnost tuvo consecuencias inesperadas. Los ciudadanos soviéticos ahora pueden hablar no solo de los crímenes de Stalin, sino también de las visitas extraterrestres». Los escépticos gritaron: «¡Histeria colectiva!», el resultado de ver Star Wars y encuentros cercanos del tercer tipo que comenzaron a emitirse en la URSS. Pero, ¿cómo explicar las huellas físicas? ¿Cómo explicar la consistencia del testimonio? ¿Cómo explicar la decisión de TASS? Investigadores y psicólogos pidieron a los niños testigos que dibujaran lo que vieron, cada uno por separado, sin posibilidad de colusión. Los resultados fueron alarmantes. Roma Torshin, una estudiante de 6º grado, dibujó una nave con detalles asombrosos. No solo un círculo con ojos de buey, sino una estructura compleja con paneles, costuras y elementos técnicos marcados. Y el símbolo a bordo es un signo similar a la letra rusa G, pero con elementos adicionales. Más tarde, se supo que se trataba del símbolo UMMO, una señal que los ufólogos han encontrado en lugares donde han aterrizado ovnis desde la década de 1960.
en España, Francia y Brasil. ¿Cómo pudo un escolar soviético, sin acceso a la literatura ufológica occidental, reconocer este símbolo? Senya Blinov dibujó la criatura. Las proporciones eran inhumanas, pero anatómicamente consistentes. Una cabeza pequeña, un cuerpo enorme, brazos largos, y los ojos, 3 ojos, dispuestos en un triángulo perfecto. Lena Sarokina dibujó un robot, un cuerpo cúbico, una esfera con un ojo, con múltiples articulaciones en las manos. Incluso dibujó cómo flotaba, líneas onduladas debajo que indicaban la distorsión del aire. Pero el dibujo más espeluznante lo hizo Yulia Sholokova, una sábana negra, y sobre ella 3 círculos rojos formando un triángulo. ¿Por qué solo los ojos?, preguntó la psicóloga. Porque eso es todo lo que importa, respondió la niña. El resto es solo un caparazón, un traje, y los ojos son ellos mismos. Y mira siempre, incluso cuando no están presentes. La psicóloga y candidata a doctorado Irina Volkova escribió en su conclusión: los niños no muestran signos de complicidad ni invención. Sus dibujos contienen detalles consensuados en diferentes estilos de representación. La reacción emocional es especialmente alarmante, no deleite ni curiosidad, típicos de las fantasías infantiles, sino de profunda ansiedad y miedo. A finales de octubre se creó una comisión especial. No una comisión oficial del gobierno, no se atrevieron a crearla. Una comisión pública, bajo los auspicios de la Universidad Estatal de Vorónezh. La comisión incluía físicos, químicos, psicólogos, expertos forenses y expertos militares, extraoficialmente. 2 meses de investigaciones, cientos de encuestados, decenas de exámenes. Las conclusiones de la comisión, publicadas en diciembre de 1989. 1. Los rastros físicos en South Park son reales y no pueden explicarse por fenómenos naturales conocidos ni por la actividad humana. 2. Las declaraciones de los testigos son consistentes en la mayoría de los detalles, a pesar de las diferencias naturales de percepción. 3. Es improbable que se trate de una alucinación masiva, dado el gran número de testigos independientes de diversas edades y estatus social. 4. Las anomalías descubiertas, magnéticas, de radiación, estructurales, indican la influencia de una fuente desconocida de energía de alta potencia. 5. La comisión no puede confirmar ni refutar el origen extraterrestre de los fenómenos observados. 6. Se recomienda continuar la observación de la zona y el seguimiento médico de los testigos. Traducción del lenguaje científico. Algo ocurrió definitivamente, pero no sabemos qué, y eso nos aterra. A principios de 1990, el interés mundial por la historia de Vorónezh había disminuido. La URSS estaba a punto de estallar. El muro de Berlín había caído. La retirada de las tropas de Europa del Este había comenzado. El mundo tiene problemas más grandes que los extraterrestres de 3 ojos, pero para quienes estaban en el parque esa noche, la vida se dividía en un antes y un después. 2010. Los periodistas de Discovery Channel encontraron algunos testigos. Denis Murchenko, que tenía 10 años en 1989, vio a un hombre muy alto. No era un hombre, se quedó completamente inmóvil y luego simplemente desapareció. No se fue, desapareció. Todavía no puedo dormir bien. Todas las noches me despierto a las 3 de la madrugada y miro las ventanas. Sergei Makarov, exconductor de autobús. Los vi, juro que los vi, pero cuanto más tiempo pasa, más me parece que no fue un sueño, sino algo peor, algo que fingió ser realidad, o una realidad que finge ser un sueño. Alexei Panin, quien vio a las pequeñas criaturas. Todavía tengo, ¿cómo decirlo?, las consecuencias. Siento cuando están cerca. No los veo,
pero lo siento. Me arde la piel, me zumban los oídos. Sucede una vez cada pocos meses, siempre de noche, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿Y qué hay de los principales testigos? Yulia Sholokova abandonó Vorónezh en 1991. Su familia se mudó a Alemania cuando fue posible. Se rumorea que todavía no puede mirar el cielo estrellado. Cierra todas las cortinas después del atardecer. No sale de casa al anochecer. Su compañera de clase dijo, cambió después de esa noche. Se volvió diferente, más silenciosa, como si estuviera escuchando algo todo el tiempo. Y dibujaba ojos constantemente, 3 ojos, en cuadernos, en escritorios, en las paredes. Los profesores la regañaban, pero no podía parar. Senya Blinov se hizo ingeniero, trabaja en la planta de aviación de Vorónezh, está casado y tiene 2 hijos. En apariencia, tiene una vida normal, pero no habla de eso, dice su esposa, para nada, nunca. Me enteré 5 años después de la boda, por casualidad, por su madre. Intenté preguntarle, pero simplemente salió de la habitación. Pero a veces, por la noche, se levanta y mira por la ventana. Durante un buen rato, le pregunto, ¿qué hay ahí? Él responde, estoy esperando. Vasya Surin, lo menos y lo más conocido de Vasya a la vez. Oficialmente, trabaja como programador en una pequeña empresa de Vorónezh. Extraoficialmente, cambió más que nadie, dice Senya Blinov en una rara entrevista de 2019. Algo le pasó en esos 5 minutos que desapareció. Regresó diferente. Exteriormente igual, pero diferente. Los vecinos cuentan cosas extrañas. Vasya vive solo en un apartamento en el último piso. Por la noche, una luz extraña se ve desde sus ventanas. No es eléctrica, es diferente. A veces se oyen sonidos, ni música, ni diálogos, algo intermedio. Dibuja, dice una mujer del piso inferior. Una vez lo vi sacando la basura. Rollos de papel, todos cubiertos de símbolos extraños. Ni letras, ni números. Algo extraño. Un periodista de un periódico local intentó entrevistarlo en 2019 en el 30º aniversario de los hechos. Accedió a vernos. Vino a un café. Un hombre común y corriente de unos 40 años. Nada del otro mundo. Pero cuando encendí la grabadora, todos los dispositivos electrónicos en un radio de 3 metros se apagaron. Teléfonos, tabletas, incluso relojes digitales. Dijo, lo siento, esto pasa solo, desde entonces, y se fue. Septiembre de 2019, exactamente 30 años después del incidente, Vorónezh vuelve a ser noticia, pero no en las centrales, solo en las noticias locales y sobre ovnis. Del 20 al 30 de septiembre, los residentes del distrito de la orilla izquierda reportaron 47 avistamientos de ovnis, siempre al anochecer, siempre entre las 18 y las 21, siempre en la misma zona. Pero esta vez nadie aterrizó. Los objetos, bolas rojas, puros plateados, triángulos con luces, simplemente flotaban en el cielo, observados. 21 de septiembre. Instagram de un residente local. Ha vuelto. Lleva media hora flotando sobre el parque. No se mueve. Simplemente flota y brilla. Recuerdo el 89. Tenía 7 años. Es igual. Exactamente igual. 27 de septiembre. Justo en el aniversario. South Park. Unas 100 personas se reunieron. Algunas por curiosidad, otras por miedo, otras con la esperanza de ver. A las 18:30, el cielo se tiñó de rosa. A las 18:35, apareció la bola. A las 18:40 desapareció. Nadie salió. Nadie aterrizó. Simplemente aparecieron y desaparecieron.
como si estuvieran celebrando un aniversario, o comprobando si nos acordábamos. Tras el sensacionalismo internacional de la historia, comenzaron a surgir otras pruebas, no solo de Vorónezh, de toda la Unión Soviética. Perm, agosto de 1989. Un mes antes del incidente de Vorónezh, la lechera Raisa Kirianova afirmó haber encontrado un extraterrestre cerca de su granja. Pequeño, con una cabeza grande, ojos como platos, pero no 3, sino 2. Se paró junto a mi vaca Zorka y la acarició. La vaca no tenía miedo. Se quedó tranquila, como hipnotizada. Entonces me miró, asintió y se internó en el bosque. No corrió, simplemente desapareció entre los árboles. Petrozavodsk, 20 de septiembre de 1977, 12 años antes de Vorónezh. Avistamiento masivo conocido como el fenómeno de Petrozavodsk. Una enorme medusa brillante en el cielo. Sobrevoló la ciudad durante 16 minutos. Miles de testigos. La explicación oficial, una prueba de misil balístico. Pero la trayectoria no coincidía. Y los misiles no se quedan suspendidos inmóviles. Vladimir Azaza, ufólogo soviético y capitán retirado de primera fila, compiló un expediente. De 1977 a 1989 se registraron más de 3.000 avistamientos de ovnis en el territorio de la URSS. De estos, 300 fueron con aterrizajes, 48 con observación de criaturas. Vorónezh no es la excepción. Vorónezh es la culminación. ¿Pero por qué Vorónezh? ¿Por qué 1989? Existe una teoría. El doctor en ciencias físicas y matemáticas, Alexander Kazantsev, nombre ficticio, aún trabaja en un instituto de investigación cerrado, compartió su teoría en una conversación privada en 2015. 1989 marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La Guerra Fría estaba llegando a su fin, la amenaza de una guerra nuclear disminuía. La humanidad entraba en una nueva etapa de desarrollo, y fue en ese momento que ellos decidieron manifestarse abiertamente. Vorónezh no fue elegido por casualidad. Centro industrial de la URSS, producción de aviones militares, motores de cohetes, pero al mismo tiempo, no Moscú ni Leningrado, no la capital, donde el pánico podría tener consecuencias impredecibles. Eligieron a niños como testigos, también por una razón. Los niños son meros observadores, no tienen los prejuicios de los adultos, ven lo que es, no lo que creen que debería ser, y es de noche, pero aún no es de noche. Suficiente luz para ver detalles, suficientemente lleno de gente para tener muchos testigos. Condiciones ideales para un contacto que debería ser notado, pero no debería causar pánico. Otra teoría pertenece a Jacques Vallée, un ufólogo francés que visitó Vorónezh. No fue un contacto, fue una prueba de reacción. ¿Cómo reaccionará la humanidad ante la aparición abierta de inteligencia no humana? ¿Pánico? ¿Agresión? ¿Curiosidad? Vorónezh mostró, primero miedo, luego curiosidad, luego olvido. Fallamos la prueba, demostramos que no estábamos preparados. O tal vez, dicen los conspiranoicos, fue al revés. Tal vez pasamos la prueba, no entramos en pánico, no abrimos fuego, mostramos una cautela razonable, y por eso no han regresado. Todavía. Tras el incidente de Vorónezh, los investigadores comenzaron a notar patrones extraños. Todos los avistamientos importantes de ovnis en la URSS ocurrieron entre septiembre y octubre. Petrozavodsk, 20 de septiembre de 1977, Vorónezh, 27 de septiembre de 1989, Perm, 14 de octubre de 1989, Samara,
13 de septiembre de 1990. Siempre al anochecer, entre las 18 y las 21, siempre en ciudades industriales, siempre cerca de instalaciones militares, como si alguien estuviera estudiando nuestras defensas o buscando algo específico. Otra rareza: todos los testigos principales del incidente de Borones nacieron el mismo año, 1977, el año del incidente de Petrozavodsk. Fenómeno. ¿Coincidencia? Las coincidencias no existen, afirma Henrik Silanov en una entrevista de 2010. Hay patrones que no entendemos. Para entonces Silanov ya había desarrollado su teoría de la memoria de campo e incluso afirmaba poder fotografiar el pasado, pero esa es otra historia. En 1992, 3 años después del incidente de Borones, Silanov hizo un extraño descubrimiento. Estudiando los archivos, descubrió que en 1889, exactamente 100 años antes del suceso, algo inexplicable ocurrió en Voronezh. El periódico local Voronezh Telegraph informó: el 29 de septiembre de este año, los residentes de Troitskaya Sloboda observaron un fenómeno asombroso. Una bola de fuego del tamaño de una luna llena apareció en el cielo. La bola cayó en un campo cerca de las afueras, y de ella salieron 3 personas inusualmente altas con ropa brillante. Se detuvieron, miraron a su alrededor y regresaron al baile, que desapareció de inmediato. 100 años, casi exactamente, el mismo lugar, Troitskaya Sloboda, más tarde se convirtió en parte del distrito de la orilla izquierda. Ciclicidad. ¿Regresan cada 100 años? O con mayor frecuencia, pero solo una vez cada 100 años, se muestran abiertamente. Lo que los periódicos no escribieron, lo que se descubrió después. Un año después del incidente, 17 testigos buscaron atención médica con los mismos síntomas. Dolores de cabeza que comienzan exactamente a las 6:30 p.m., ansiedad inexplicable al mirar el cielo, sueños recurrentes con la misma trama, hemorragias nasales espontáneas. Doctora Marina Nikolaevna Semenova, neuróloga del Hospital Regional de Voronezh. Examinamos a estos pacientes. La resonancia magnética mostró cambios extraños en el hipocampo, el área del cerebro responsable de la memoria, como si las conexiones neuronales hubieran sido reconstruidas, no dañadas, exactamente reconstruidas, organizadas de manera diferente. Pero lo más extraño se encontró en los análisis de sangre. Los 17 presentaban niveles elevados de un isótopo raro del fósforo, el fósforo 32, que no está presente normalmente en el cuerpo humano. Su vida media es de 14 días, pero en estas personas, el nivel se mantuvo estable durante meses. Era como si algo en sus cuerpos estuviera produciendo este isótopo. O alguien. 4 de los 17 murieron en los 10 años siguientes. Todos por cáncer cerebral. Una coincidencia estadísticamente improbable. El resto sigue vivo, pero habían cambiado. Irina Pavlova, profesora, se encontraba entre los testigos adultos. Después de esa noche, empecé a ver más. No alucinaciones. A veces veo cosas un segundo antes de que sucedan. Suena el teléfono y ya sé quién es. La persona abre la boca y ya sé lo que va a decir. No es un don, es una maldición, porque a veces veo cosas malas y no puedo detenerlo. Mikhail Voronov, mecánico de una fábrica. La electrónica se está volviendo loca a mi alrededor. Los televisores se encienden solos, las radios captan emisoras que no existen, y a veces las oigo, voces, ni en ruso ni en inglés, en un idioma que no existe, siguen mirando, a través de nosotros. El detalle más inquietante del incidente de Voronezh es el símbolo en la nave. Ese mismo signo, similar a la letra Y, con elementos adicionales, es el símbolo humo. La historia de humo comenzó en la década de 1960 en España. Un grupo de personas comenzó a recibir cartas de criaturas que se hacían llamar humitas, extraterrestres del planeta Humo,
en la constelación de Virgo. Las cartas contenían fórmulas científicas complejas, conceptos filosóficos, dibujos técnicos, y siempre un símbolo, el mismo símbolo. En 1967, un ovni aterrizó en las afueras de Madrid, decenas de testigos, en el fondo de la nave, el símbolo humo. En 1974, aterrizó en Francia, de nuevo un símbolo. En 1985, Brasil, y otra vez. Y ahora, en 1989, Voronezh, el mismo símbolo. ¿Cómo podían los niños soviéticos saber del símbolo humo? En la URSS no había acceso a la literatura occidental sobre ovnis, Internet no existía, incluso el KGB se enteró. Esta conexión solo se confirmó tras consultar con colegas occidentales. Jacques Vallée cree, el símbolo humo es una firma, una marca, como un artista firma una pintura. Alguien o algo marca su aparición con este signo, y Voronezh forma parte de un patrón global. Pero existe otra teoría aún más inquietante. El símbolo humo se asemeja al antiguo símbolo alquímico del azufre, pero invertido, distorsionado, como si alguien hubiera tomado el símbolo terrenal y lo hubiera modificado, lo hubiera adaptado para sus propios fines. En 2017, hackers irrumpieron en el servidor de una de las organizaciones ufológicas europeas. Entre los archivos encontraron un documento fechado en 1990, supuestamente una traducción del ruso, supuestamente procedente de los archivos del KGB. El símbolo es una clave de activación. Bajo ciertas condiciones, ubicación, hora, presencia de observadores, el símbolo inicia un proceso cuya naturaleza no está clara. El incidente de Voronezh forma parte de un experimento global. Se recomienda aumentar la vigilancia de los individuos marcados. La autenticidad del documento no ha sido confirmada. Pero todas las personas mencionadas son personas reales, testigos del incidente de Voronezh. Y todos dicen lo mismo. Este no es el final. Hay una parte de la historia de la que prefieren no hablar, incluso los ufólogos, incluso los teóricos de la conspiración. Desapariciones. Entre octubre de 1989 y enero de 1990, 4 niños desaparecieron en Voronezh. Todos tenían entre 10 y 12 años. Todos eran del distrito de la orilla izquierda. Oficialmente, por diferentes razones. Alguien huyó de casa. Alguien se perdió. Alguien fue víctima de un delito. Pero los 4 estaban en el parque el 27 de septiembre. No entre los testigos principales, en la periferia, entre la multitud. Los 4 les contaron a sus padres sueños extraños antes de desaparecer, sobre 3 ojos en la oscuridad, sobre una habitación blanca sin paredes, sobre voces que los llamaban. 3 nunca fueron encontrados. El 4, Maxim Petrenko, regresó 3 días después. Fue encontrado en el bosque, a 30 kilómetros de la ciudad, sin lesiones visibles, pero no recordaba nada, nada en absoluto. No solo 3 días de ausencia, sino toda su vida hasta ese momento. Amnesia total. Los médicos estaban perplejos, físicamente absolutamente sano, mentalmente también, simplemente vacío, como un disco duro nuevo. Enviaron a Maxim a un internado especial. Aprendió de nuevo a hablar, leer y escribir, pero a veces, según los profesores, hacía cosas raras, dibujaba, símbolos, fórmulas, diagramas, cosas que un niño de 11 años no podía saber, ecuaciones cuánticas, estructuras moleculares, mapas estelares con constelaciones que no son visibles desde la Tierra.
Le preguntaron, ¿cómo saben esto? Él respondió, no lo sé, solo lo sé. En 2001, a los 18 años, Maxim desapareció del internado. Simplemente se fue de noche y nunca regresó. Las cámaras de seguridad mostraron que salió del edificio a las 3:33 am, miró al cielo y caminó hacia el bosque. Nunca más lo volvieron a ver. En 1991, durante el golpe de Estado de agosto, varios archivos desaparecieron del edificio de la KGB en Lubyanka. Entre ellos se encontraba el archivo Fenómeno V de Voronezh. En 2009, algunos de los documentos aparecieron en el mercado negro. Su autenticidad no ha sido confirmada, pero los detalles del informe del teniente coronel V.P. Lastochkin del 3 de octubre de 1989. El objeto demuestra tecnologías al menos 200-300 años avanzadas respecto a las conocidas en la Tierra. La capacidad de teletransportar materia viva sin daños visibles indica manipulación del continuo espacio-tiempo. Se recomienda máxima confidencialidad. Del protocolo del interrogatorio del testigo V.A. Surin, 29 de septiembre de 1989. El sujeto afirma haber estado en un espacio que no corresponde a los parámetros físicos conocidos durante una ausencia de 5 minutos. Describe la presencia de múltiples observadores no humanos. Afirma haber recibido información telepáticamente. Contenido de la información. La humanidad ha estado bajo vigilancia desde el surgimiento de la especie. Se desconoce el propósito de la vigilancia. Del informe médico del 15 de octubre de 1989. Se detectaron cambios idénticos en la estructura del ADN en 23 testigos. La mutación afecta a la región responsable de la producción de neurotransmisores. Se desconoce la naturaleza de la mutación. Exposición a la radiación excluida. Naturaleza viral excluida. Mecanismo de origen incierto. El documento más alarmante es la transcripción de una intercepción de radio del 27 de septiembre de 1989, 18:47. Base 1. Aquí Sokol 3. Observo un objeto sobre la zona de Mashmet. Tamaño aproximado, 10 metros. Altura, 500 metros. Solicito permiso para acercarme. Sokol 3. Aquí Base 1. Negativo. No se acerque. Repito, no se acerque. Base 1. El objeto está descendiendo. Ya veo. Dios mío, ¿qué es esto? Sokol 3. Reporten la situación. El Sokol 3 es un caza MiG-29, pilotado por el mayor Alexander Belov. Oficialmente se estrelló debido a un fallo de motor. Extraoficialmente fue encontrado a 200 kilómetros de Voronezh. El avión está intacto. El piloto falleció. Se desconoce la causa de la muerte. El cuerpo presenta quemaduras de origen desconocido en forma de triángulo. El secreto mejor guardado del incidente de Voronezh es el mensaje. Basia Surin afirmó haberlo recibido telepáticamente durante los 5 minutos de desaparición. El KGB intentó extraer el contenido mediante hipnosis, drogas y presión psicológica. Sin éxito. Basia dijo, no está en palabras, está en imágenes, en conceptos. No puedo traducirlo al lenguaje humano. Pero en 2019, en el 30º aniversario del incidente, inesperadamente aceptó una entrevista, solo una, a un bloguero anónimo que prometió no revelar su ubicación. De esa entrevista, me mostraron un mapa, no uno geográfico, uno temporal, líneas de probabilidad, puntos de elección. Momentos en los que la humanidad puede tomar uno de dos caminos. 1989 fue uno de esos puntos. Elegimos correctamente. No iniciamos una guerra nuclear. Comenzamos a unirnos. El siguiente punto es pronto, muy pronto. En los próximos años. Y la elección será más difícil. No son enemigos, pero tampoco son amigos. Son observadores, jardineros. Somos un experimento para ellos, o una cosecha. Sigo sin entender.
Volverán cuando lleguemos al punto de elección, y esta vez no se esconderán. La entrevista termina. El bloguero afirma que todos los aparatos electrónicos se apagaron y que, cuando volvieron a encenderse, Basia ya no estaba. Han pasado más de 30 años desde aquella tarde de septiembre. El South Park de Voronezh parece normal. Columpios nuevos en lugar de oxidados. Caminos de asfalto en lugar de senderos trillados. Incluso las porterías de fútbol son normales, de fábrica. Pero si sabes dónde buscar, puedes encontrar rastros. El círculo de tierra quemada está cubierto de hierba, pero la hierba allí es diferente, más oscura, más espesa, crece más rápido. Los jardineros intentaron cortarla, pero vuelve a crecer de la noche a la mañana. 4 abolladuras estaban cubiertas con tierra, pavimentadas, pero el asfalto se agrieta, siempre en los mismos lugares, formando un rombo. Las brújulas siguen girando como locas en el centro del parque, no tan claramente como antes, pero la aguja tiembla, fluctúa, como si algo subterráneo siguiera activo. Los niños siguen jugando allí, jugando al fútbol, pero a veces, sobre todo en las tardes de otoño, el juego se interrumpe. Todos alzan la cabeza a la vez y miran al cielo. ¿Qué pasa?, preguntan los adultos. Nada, solo lo parecía. Los veteranos lo saben, lo recuerdan y esperan. Basia Surin desapareció en 2019. Después de esa entrevista, simplemente dejó de responder. El apartamento está vacío, las cosas están en su lugar, hay dibujos sobre la mesa, cientos de hojas de papel con símbolos extraños. Un dibujo destaca, un calendario. Las fechas están marcadas con un círculo rojo. 27 de septiembre de 1989. 27 de septiembre de 2019, 27 de septiembre de 2049. Y la leyenda. Volverán. Estuvieron aquí, quienes quiera que fueran. Aparecieron, por la razón que sea. Volverán, cuando sea. Y no estamos listos. Nunca lo estaremos. Porque ¿cómo podemos prepararnos para algo que es mucho más alto que nosotros y que ni siquiera podemos notar la diferencia? Somos las hormigas observadas por un niño curioso. Y un día, el niño decidirá jugar con el hormiguero o pisotearlo. Y cuando el resplandor rosa vuelva a colorear el cielo del atardecer, cuando la bola roja vuelva a flotar sobre la hierba quemada, cuando 3 ojos vuelvan a mirar a la humanidad, ¿qué diremos? ¿Qué haremos? ¿Quiénes seremos? El tiempo lo dirá. Todo lo descrito se basa en testimonios y documentos reales. Los nombres de los principales testigos son auténticos. Las fechas son precisas. El incidente de Voronezh sigue siendo uno de los casos más documentados de presunto contacto con inteligencia extraterrestre. Y uno de los más inexplicables. Creerlo o no depende de usted. Pero recuerde, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Gracias por escuchar. Si le gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escriba en los comentarios si cree en los ovnis. Quizás usted mismo ha visto algo inexplicable.